Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de nuestra Escuela de Gestión de Riesgos. Les saluda Nicole Alcócer, formo parte del equipo de Piranis, como siempre soy anfitriona en este espacio de los jueves, donde aprendemos la teoría y la práctica sobre diversos temas en gestión de riesgos. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo hacer una buena planeación de auditoría. Pero antes de presentarles a nuestra invitada especial, quien nos va a dar la charla, quería hablarles sobre la comunidad Pirani. Ahí veo que ya nos están saludando de todas partes. Ahorita también les devuelvo el saludo. Por favor, también comenten en el chat si alguien del público, de los participantes que se están sumando, ya se encuentra dentro para hablar sobre gestión de riesgos. En esta comunidad van a poder encontrar eventos de toda la TAM, donde pues, pueden asistir a congresos, pueden ver qué es lo nuevo que hay en riesgos también. Y bueno, no solamente de Pirani, sino de toda Latinoamérica, como lo decía al inicio. También vamos a poder ver artículos, ebooks, todo lo que sacamos nosotros y lo más importante, las preguntas que ustedes pueden hacer a otros profesionales del mundo de riesgos dentro de la comunidad. Entonces, en el chat les estoy dejando el link para que puedan entrar. Es totalmente gratuito y nos ayudaría muchísimo a sumar más miembros y que todos podamos ir colaborando en un espacio de conocimiento. Quería saludar a las personas que se están conectando desde Colombia, de México, El Salvador, Panamá. Yo los estoy saludando nuevamente desde Argentina, República Dominicana, Paraguay, Venezuela, Ecuador, siempre ustedes acompañándonos jueves a jueves. Gracias, Honduras, también por estar presente. Estamos sumando a toda la gente de Latinoamérica y bueno, espero encontrarlos también a todos dentro de la comunidad Pirani. Ahí nos están saludando desde Perú, de Piura, de Lima. Qué bueno tenerlos en este espacio. Y ahora sí les quería presentar a nuestra invitada de hoy, quien nos va a estar dando la charla. Ella es Geraldine Ariza, experta en riesgos de Pirani. Gerald, ¿cómo estás? Hola Nico y buenos días a todos. Es un placer como tal estar aquí con ustedes. Estoy desde Bogotá, Colombia. Hago parte de Pirani como Customer Success, como especialista en gestión de riesgos. Gerald, tú nos vas a estar hablando sobre auditorías, que creo que es un tema que mucho nos han pedido en sesiones anteriores, hasta en temporadas anteriores de la Escuela de Gestión de Riesgos, para poder profundizar más en el tema. Así que yo creo que vamos a estar todos muy atentos. Recuerden todas las preguntas que puedan tener sobre la exposición que nos va a dar Gerald, lo pueden hacer a través del módulo de preguntas y respuestas para poder tenerlas hackeadas y responderlas todas, al fin de que nadie se lleve alguna duda todavía saliendo de esta sesión. Y también, bueno, con eso ya estaríamos dando inicio a nuestra exposición. Recuerden que al finalizar de este webinar, se está grabando, vamos a compartir tanto la grabación como la presentación a sus correos el próximo martes. Muchos me preguntan eso y quería aclararlo desde un principio. El próximo martes estará llegando a sus correos, entonces, toda la grabación. Ahora sí, adelante, Gerard. Dale, Nico, muchas gracias. Bueno, como decía Nicole, para iniciar, hoy vamos a hablar de cómo hacer una buena planeación de auditoría con algunos conceptos básicos, cómo coordinar un programa de auditoría basados en la ISO 19011, cuáles son esos pasos que necesitamos realizar para realizar el programa y los puntos claves para realizar o la ejecución como tal de una auditoría. Y para finalizar, vamos a hacer un paso a paso, un recorrido en Pirani con nuestro módulo o nuestro sistema como tal de auditoría, cómo pueden realizar un programa en él y cómo pueden hacer los planes de remediación o también llamados planes de acción. ¿Vale? Entonces, igual como le decía Nicole, en preguntas pueden empezarme a indicar de pronto sus dudas e inquietudes y en un espacio lo empezamos a resolver. ¿Listo? Te recuerden, tenemos ahora el módulo de auditoría que cuenta con una etapa inicial. Nosotros estamos en constante evolución en Pirani y contamos con el programa de auditoría y los planes de remediación. ¿Listo? A medida del transcurso de este año, vamos a sacar las siguientes etapas del plan de auditoría y realmente, pues, robustecer nuestro sistema. Entonces, no siendo más, para iniciar, empecemos a tener conceptos básicos o claves como los tipos de auditoría. ¿Listo? ¿Qué tipos de auditoría manejamos? Uno conocido como primera parte, ¿cierto? Que son esas auditorías internas que nosotros establecemos dentro de la organización para hacer alguna revisión o prepararnos como tal. De pronto esas auditorías de certificación, una auditoría externa como tal, que nos ayuda de pronto a que nuestra organización sepa cómo contestar, de qué manera de pronto nos van a preguntar, si tenemos hallazgos como tal o no conformidades internas, las podamos solventar
antes de que un ente externo, ¿cierto?, venga y de pronto nos coloque como tal un hallazgo, una no conformidad. De las auditorías internas son esas auditorías de mí para mí. Entonces la organización organiza y hace todo su programa como tal internamente. Una auditoría de segunda parte es auditoría externa de un proveedor, donde nosotros de pronto contratamos a un proveedor para que nos audite, ¿cierto? Y validemos también nuestro nivel de pronto de madurez frente a la auditoría que nos vamos a presentar. Y la tercera parte ya es una auditoría de certificación o de acreditación, ¿sí? O algún requerimiento legal, regulatorio o algo similar como tal que nosotros como organización y de acuerdo a nuestro core de negocio debemos como tal presentar. ¿Listo? Estos son los 3 tipos de auditoría como tal que se establecen en una organización. Entonces, empecemos a definir qué es una auditoría como tal. Entonces, ese es un proceso como tal sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplan los criterios de auditoría. ¿Qué buscamos como tal en una auditoría? Realmente evaluar, ¿cierto?, el objetivo que nos planteemos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a evaluar todos los procesos de mi organización, entonces lo primero que yo debo tener es que todo esté documentado, que sepa qué voy a evidenciar o qué voy a validar, por ejemplo, entonces voy a validar de que toda mi organización o los líderes del proceso sepan sus documentos, su paso a paso de su proceso, lo ejecuten, como de pronto lo documentaron, cuáles son sus oportunidades de mejora, cuáles son de pronto esos riesgos que se presentan en sus procesos. Y vamos a validar toda esta evidencia objetiva cuando documentamos, por ejemplo, un proceso, indicamos, yo guardo de pronto, no sé, tal documento en una carpeta, entonces, ¿qué hacemos como auditoría? Validamos que la carpeta exista, que realmente, como lo dice el proceso, lo estén ejecutando. Entonces, lo primero es, ¿qué vamos a hacer, cierto? ¿Cuál es nuestro objetivo principal? ¿Qué es lo que vamos a validar y qué es lo que vamos a evidenciar como tal? Y cuando definimos la auditoría como tal, si voy a validar una norma, como la ISO 9001, la 27001, para qué estoy preparando a mi organización o qué estoy evaluando internamente que es importante para mí como organización, indico cuál es mi alcance, en qué lugar la voy a realizar, por ejemplo. ¿Va a ser de manera virtual o va a ser en una oficina o voy a citar a cada líder de cada proceso? Entonces empezamos como tal a validar ese alcance. Entonces, por ejemplo, va a ser virtual, ¿cierto? Porque de pronto mi organización se desempeña en teletrabajo, por ejemplo, qué procesos yo voy a auditar, ¿cierto? Y a qué personas voy a citar. Y empiezo a validar realmente un alcance y digo, ok, voy a validar todos los procesos de mi organización, voy a validar la norma ISO 9001 y ya tenemos la definición y el alcance inicial por el que yo voy a realizar esta auditoría interna, por ejemplo. Si es una auditoría de un proveedor, por ejemplo, que yo voy a contratar a un proveedor para que me audite, él igual les va a enviar, ok, ¿cuál es el objetivo de la auditoría? Entonces la ISO 9001, por ejemplo, ok, y ¿cuál es el alcance? Todos los procesos. Él también les va a entregar un programa de auditoría, ¿sí?, donde establece la definición y su alcance, ¿ok? Igual es en las auditorías de certificación, cuando alguien viene a auditarnos, ya sea por una ley o algo como tal interno, también nos indica cuál es la definición y cuál es el alcance que él quiere lograr con esa auditoría externa que nos va a realizar. ¿Listo? Entonces, estos 2 ítems son súper importantes porque son como ese primer paso para realizar realmente una auditoría como tal. Entonces, vamos a hablar de 2 conceptos que para mí son claves, que a veces confundimos: plan de auditoría y programa de auditoría. ¿Qué es y qué función tiene cada uno? Entonces, ¿qué es el programa de auditoría? Entonces, es el conjunto, ¿cierto?, de todas estas auditorías que se realizan en un periodo de tiempo definido y con un objetivo en específico. Entonces, con el ejemplo que les traía, por ejemplo, vamos a auditar una ISO. Entonces, ¿qué periodo voy a definir? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cierto? Y es el conjunto de muchas auditorías, porque yo mi organización la voy a auditar sobre la ISO 9001, pero voy a auditar todos mis 22 procesos, por ejemplo. Entonces, es el conjunto de estas 22 auditorías que voy a realizar y todo el programa con fecha inicio, fecha fin, cuando voy a presentar los planes de remediación, cuando voy a auditar a cada líder de proceso, y todo eso complementa un programa. Entonces, mi programa es mi todo lo que yo tengo que hacer para que realmente mis auditorías funcionen, ¿cierto? ¿Y para qué, qué función tiene? Permite tener en cuenta las fechas de realización de todas las auditorías. Entonces, es un cronograma completo, una visión macro. Y el plan de auditoría sí es una descripción
de las actividades a realizar durante una auditoría. Entonces, voy a auditar el proceso comercial, entonces, ¿qué actividades voy a ejercer? Entonces, por ejemplo, voy a citar al líder del proceso, voy a indicarle al líder del proceso cuál es el objetivo, por ejemplo, cuál es el lugar, la hora, etcétera, ¿cierto? Después de realizarle la auditoría, entonces yo le voy a entregar un informe a la persona con sus hallazgos o con sus oportunidades de mejora, con las observaciones, pero al líder de comercial. Entonces, el plan de auditoría es único, ¿cierto? Para cada uno de los procesos que yo estoy auditando, por ejemplo. Ese es mi plan. ¿Y cómo funciona? Para tener una guía que nos orienta como auditores a realizar cada una de las auditorías, cada una de las actividades de la auditoría. Esto es súper importante. Recuerden que nosotros realmente debemos ejecutar una planeación que inicialmente hacemos en los programas de auditoría. Entonces, estas guías aquí nos ayudan a que cuando yo voy a auditar, realmente sepa qué voy a preguntar, qué evidencia me deben mostrar, ¿cierto? Y qué proceso estoy realizando. Entonces, esto nos ayuda de pronto cuando nosotros por primera vez hacemos una auditoría. Pues, estas guías nos ayudan muchísimo a tener un orden para tener inicio y fin realmente al objetivo que queremos cumplir. ¿Listo? Y ya sabiendo qué es un programa y qué es el plan de auditoría, vamos a hablar de estas etapas de la auditoría como tal. De primeras tenemos la planificación preliminar. ¿Qué es la planificación preliminar? Un conocimiento general de la compañía, área financiera o logística, por ejemplo. El programa preliminar, una vista previa. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi alcance? ¿Qué procesos voy a auditar? ¿Qué quiero conseguir con esto? ¿Vale? Entonces, con esa planificación preliminar, es la vista previa de lo que vamos a hacer y lo que queremos conseguir. La evaluación del control interno, la aplicación de métodos. Entonces, bueno, ya sé que quiero auditar sobre tal norma y tales procesos. ¿Qué voy a hacer? Un cuestionario de control interno, una evaluación de resultados, una matriz de riesgos, voy a evaluar los riesgos. ¿Qué método voy a utilizar? ¿Vale? Para que como tal todos mis auditores o todo mi equipo auditar como tal vaya en el mismo fin y lo hagamos de la misma manera. No podemos mandar a un auditor como tal a realizar una auditoría como él crea que es objetivo, ¿sí? Porque vamos a empezar a tener diferentes resultados. Y lo que buscamos al final es que aplicando métodos, de pronto con una guía, con el plan de auditoría, con de pronto ciertas preguntas claves del proceso, o de pronto con la historia que tenemos anterior de las auditorías de pronto del año pasado, donde de pronto el proceso comercial fue el más crítico, evidenciemos esos hallazgos, qué fue lo que pasó, qué fue lo que contestaron, que no evidenciamos, para que cuando empecemos a aplicar de pronto un método como tal de un cuestionario, por ejemplo, seamos muy prácticos, muy objetivos y sepamos realmente de pronto esas brechas de los procesos, ¿listo? Que al final, ¿qué pasa con los equipos auditores internos? Cuando ya llevan un gran periodo en una organización, realmente conocen los procesos y esas oportunidades de mejora que siempre vamos a tener. Vamos a hacer una planificación específica, entonces la planificación para trabajo de campo, entonces programo las auditorías, que todos los equipos tengan disponibilidad, que tenga mi equipo auditor completo, que todos estén certificados, por ejemplo, como auditores, quién voy a llevar de observador, ¿sí? El análisis de presupuesto, porque posiblemente, si yo, digamos, trabajo en teletrabajo, pero voy a hacer la auditoría presencial, estos desplazamientos, el alquiler de pronto a algún lugar para que los líderes del proceso vayan, todo este tipo de presupuestos debemos contemplar. Posiblemente algunas auditorías no nos generen presupuesto, pero si llega a presentarse, debemos presentar esto, ¿cierto?, ante la alta gerencia, porque también el equipo auditor, muchas veces encontramos organizaciones que un equipo auditor pertenece a diferentes áreas. Estas diferentes áreas nos prestan un recurso. ¿Qué equivale eso frente a la organización? De pronto que si la persona es, por ejemplo, de tesorería, ¿qué impacto va a tener el proceso si yo saco a esta persona como auditora 3 semanas, un mes? Entonces, esos son presupuestos como tal que estamos impactando. ¿Listo? Entonces, debemos planificarlo muy bien, que toda nuestra organización esté, que los líderes de pronto ninguno se encuentre en vacaciones. Todo esto hay que planearlo para que mi programa de auditoría realmente se ejecute como yo espero. Lo segundo es ejecución del trabajo, que es la aplicación del programa de auditoría. Entonces, ¿cuáles son los papeles de trabajo? Voy a utilizar formatos, cuáles son mis formatos de hallazgo o mi plan, cómo me voy a presentar, cuál es la presentación que voy a hacer de apertura de pronto a la auditoría, ¿cierto? ¿Cuándo es el cierre de mi auditoría?
las citaciones previamente, con anticipación, de pronto si nos piden un cambio de horario, poder programarlo, poder actualizar todo mi programa de auditoría. Entonces, esta ejecución de trabajo realmente lleva que el líder de auditoría establezca todo el material de trabajo que va a necesitar nuestro equipo auditor y también de pronto los auditados para ejecutar el programa de auditoría. ¿Listo? Comunicación de resultados. Ya cuando nosotros ejecutamos el programa, el informe de auditoría, ¿qué día lo vamos a publicar? Hay organizaciones internamente que establecen días, entonces después de la auditoría realizada, 3 o 5 días tendrá su informe de auditoría. ¿Cuánto tiempo tiene también el auditado para contestarme sobre sus hallazgos o oportunidades de mejora? 3, 5 días, lo que establezcamos como organización, pero que todos lo conozcan y lo cumplan, ¿verdad? En el informe de auditoría, cuando tenemos ya todo el programa realizado y todas las auditorías, ¿qué tenemos? Un resumen de conclusiones y recomendaciones como equipo auditor. Por ejemplo, si vemos que mi mayor hallazgo fue que la organización no cuenta con documentación, entonces es una conclusión para decir al final del cierre de la auditoría, pilas, ¿cierto? De que realmente ninguno o en su gran porcentaje no conoce la documentación de su proceso. Estos son alarmas que como equipo auditor o áreas internas como tal deberíamos atacar. ¿Listo? O recomendaciones futuras. Puntualidad, por ejemplo, no sé, avisar de pronto si no puede asistir, este tipo de cosas que de acuerdo a la ejecución de nuestra auditoría o nuestro plan de trabajo como tal, podemos indicarle a todos los auditados. ¿Listo? Como último tenemos entonces el seguimiento y monitoreo. Hacemos como equipo auditor verificar el cumplimiento de todas estas recomendaciones, hallazgos, no conformidades que indicamos, ¿cierto? Hacer una matriz de seguimiento y recomendaciones. ¿Para qué? Para que al final del cierre de mi auditoría no solamente se quede en el papel, sino que, uno, cumplamos con el cierre de todos nuestros hallazgos, ¿sí? Y dos, y esas recomendaciones, oportunidades de mejora. La auditoría no está, digamos, diseñada solamente para identificar hallazgos, siempre para mejorar los procesos, para recomendaciones, observaciones, para que cada vez hagamos las cosas o los procesos mejores. Entonces, esto es importante, esa matriz de seguimiento, que verifiquemos realmente, que cerremos esos hallazgos. Posiblemente hay un hallazgo que requiera un desarrollo, se demora en nuestro equipo 7 meses en desarrollarlo. Es algo que nuestro equipo de auditor debe hacerle seguimiento para cumplir esas fechas, para realmente generar cierres efectivos. ¿Listo? Estas son las etapas, digamos, a forma global de cómo nos preparamos para hacer una auditoría de pronto interna. ¿Y cómo coordinamos el programa de una auditoría? Entonces vamos a hablar también del programa de auditoría. ¿Qué debe tener? Es esos mínimos criterios que debemos cumplir y que no se nos puede de pronto olvidar. Están también, digamos, que alineados a la 19.011. ¿Listo? Entonces el programa de auditoría debe incluir la información de identificar los recursos que permitan que nuestra auditoría se realice de forma eficaz y eficiente, ¿cierto? Dentro del periodo que nosotros establezcamos. Entonces lo primero es saber cuál es mi equipo auditor, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué de pronto insumos va a necesitar? No sé, formatos impresos, no lo va a manejar digital o un formulario virtual, entonces ya lo tenemos listo, está diseñado, funciona. Todo este tipo de cosas de pronto de información que necesitamos o de recursos, ya sea humano o otro tipo de recursos, que lo tengamos listo. ¿Qué definimos a primeras? El objetivo del programa de auditoría, como se los mencioné arriba, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cuál es mi objetivo principal y qué quiero cumplir? Segundo, riesgos y oportunidades asociados al programa de auditoría y cómo lo voy a abordar. Por ejemplo, si se me incapacita un auditor, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi plan B? ¿Cierto? Si el líder del proceso no puede asistir, ¿qué vamos a hacer? Tenemos, no sé, alguien suplente, que usualmente lo que hacemos es que siempre hay un líder, ¿cierto? Un actor principal, pero hay alguien que si llegara a pasar algo, lo va como tal a de pronto a suplir. ¿Listo? Entonces, estos riesgos que podemos presentar, riesgos de pronto ajenos a la organización, tembló, algo pasó que realmente la gente no puede ejecutar mi plan de auditoría ese día. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos de pronto a abordar? De pronto en mi programa de auditoría anexo una semana más, de pronto, por si acaso, todo este tipo de preguntas nos las tenemos que hacer para que mi programa de auditoría realmente se ejecute y no tenga algún impacto mayor. ¿Listo?
El alcance, extensiones, límites, ubicaciones de cada auditoría dentro del programa. Entonces, ¿dónde se va a realizar? ¿En qué horario? ¿En qué ubicación? ¿Es virtual? Ya tenemos la citación, tenemos el link de conexión, todo este tipo de definiciones para que se cumplan. El calendario, número, duración, frecuencia de las auditorías. Debemos plasmar un calendario en el programa de auditoría con todas las auditorías y cómo, ¿cierto? En este calendario vamos a ver el cumplimiento de todo de nuestro programa. ¿Listo? Entonces es importante un calendario donde de pronto con este cronograma en el calendario sea más visible para el líder auditor ver cómo se va ejecutando todo el programa. Los tipos de auditoría, que va a ser una auditoría interna, una auditoría de segunda parte, de pronto que es un proveedor que nos viene a auditar, es una auditoría de certificación. Todo este tipo debemos saber qué tipo de auditoría es y divulgarlo dentro de nuestra organización, ¿verdad? Los criterios de auditoría, que es lo mínimo que debemos cumplir como tal. Entonces, tener un informe al final, conclusiones, ¿cierto? Una matriz de hallazgo, de oportunidades de mejora, todos estos tipos de criterios que son claves para mí como auditor cumplir. Métodos de auditoría a emplear, entonces vamos a hacer un cuestionario, una guía, preguntas claves, nos vamos a basar de pronto en los hallazgos del año pasado, qué vamos a utilizar y cuál es el método que globalmente como auditores vamos a emplear, ¿listo? Criterios para seleccionar los miembros del equipo auditor, entonces, si tengo un equipo auditor, ¿cuáles son mis criterios para seleccionarlos? Que estén certificados, que quieran aprender, por ejemplo, para llevarlos como observadores, que estén en este momento cursando de pronto para ser auditores internos como tal de la organización. Entonces, ¿cuáles son esos criterios también? Hay organizaciones que el año anterior, cuando finalicen las auditorías, a cada líder de proceso le hace una encuesta para que indiquen cómo le fue con el auditor, ¿sí? Y esto también nos da puntos claros de pronto, mira, no sé, una pregunta puede ser, el auditor fue, no sé, explícito, cuál es el objetivo de la auditoría, por qué lo estamos auditando, etcétera. Y en esas calificaciones podemos decir, Nicole, por ejemplo, debes mejorar en X, Y, Z y vamos a hacer un plan de mejoramiento para mi equipo auditor. Entonces, todos esos criterios nos ayudan a seleccionar realmente un equipo fuerte en el momento de realizar las auditorías. Pilas, tampoco que nos vean como auditores como el logro de la organización, como qué miedo que me auditen. No, nosotros somos aliados estratégicos que ayudamos a mejorar la organización, una oportunidad de mejora, a que realmente conozcan su proceso, a que lo cumplamos al pie de la letra y que las auditorías internas, por ejemplo, qué chévere que pronto yo como auditor interno digo, este es tu hallazgo y yo pude solventarlo, ¿cierto? Como líder de proceso antes que un ente externo me dijera, estás incumpliendo, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas las podemos arreglar en casa, que mi equipo auditor interno me diga en qué estoy fallando, ¿sí? Y ahí ya no somos como tal de pronto un área de terror, sino realmente un aliado estratégico para que tú estés preparado, cumplas tu proceso, sepas en qué está fallando de pronto tu equipo y podamos arreglarlo o solventarlo antes de pronto cualquier certificación externa o regulatoria. ¿Listo? Información documentada pertinente. Parte de la información puede no estar disponible hasta que se complete una planificación de auditoría más detallada. Entonces, la información documentada pertinente es el día que vamos a de pronto a divulgar nuestro programa de auditoría, que tengamos absolutamente todo preparado. Formatos, fechas, cronogramas, calendarios, citaciones. ¿Por qué? Porque no podemos ir avanzando en la auditoría y decir, me faltó el calendario, lo voy a hacer. No, que realmente los auditados tengan toda la información de nuestra auditoría como tal. ¿Listo? Eso es muy importante. Sí, digamos, los formatos son impresos, que tengamos ya los formatos impresos, que los conozcas, que sepan cómo diligenciarlos. Todo este tipo de cosas son importantes, ¿vale? Para que en la marcha, de pronto cuando lleguemos a la auditoría, el auditado no diga, yo no conocía este formato, tengamos que explicar. Entonces, si mi auditoría la programé 3 horas, ya no son 3 horas, sino 3 horas y media, porque me demoré media hora explicando todo el proceso. ¿Listo? Entonces, esto es lo importante, que mi auditoría esté tan documentada que realmente nadie tenga una duda o una inquietud de cómo se ejecuta. ¿Listo? ¿Cómo podemos también ver el diagrama de pronto de auditoría? ¿Cómo es el flujo? Un PHBA, planificar, hacer, verificar, actuar. Entonces, siempre vamos a tener una planificación donde les decía como anteriormente, establecemos objetivos, el alcance, tenemos las evaluaciones, qué riesgos podemos tener dentro de la auditoría, establecemos el programa de auditoría, ¿sí? E iniciamos la auditoría.
todo este tipo de etapas realmente hacen un ciclo PHBA. Entonces es importante también, si de pronto les parece muy extenso, como cada uno de los ítems, ver cómo aquí planificamos, hacemos, verificamos y al final actuamos, que es la mejora continua. ¿Listo? Entonces este es el resumen del diagrama, se encuentra en la 19.011, que estaba, digamos, en lo que anteriormente mencioné. ¿Listo? Entonces, ¿cómo establecemos el programa de auditoría? ¿Cierto? Con esos ítems de pronto anteriormente mencionados. Entonces, las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deben determinar la extensión del programa. Esta puede variar, depende, ¿cierto?, el contexto. Entonces, el objetivo, el alcance, la duración de cada auditoría, el número de auditores que van a llevar a cabo esta auditoría, si tenemos un líder de auditoría y un suplente, por ejemplo, cuándo te va a presentar el informe, que quede claro que a partir de hoy te voy a presentar un informe con todo lo evidenciado, que en el momento que yo cierre la auditoría te voy a indicar cuáles son los hallazgos que identifiqué, las oportunidades de mejora, para que cuando enviemos el informe no sea sorpresa para el auditado lo que encuentre en este informe, ¿cierto? ¿Qué norma vamos a auditar o qué sistema o qué criterio yo voy a aplicar? No es que estoy revisando los procesos, no es que voy a revisar la 27001, el cumplimiento de la 27001. Todo este tipo de cosas, ya sean normas internas o externas o algún criterio clave, debe estar muy claro, ¿cierto? Cuando establezca el programa de auditoría, qué es lo que quiero hacer. El número, importancia, complejidad, ubicaciones de cada uno de los auditores y auditados, ¿cierto? Los factores que influyen en la eficacia como tal de mi sistema, los criterios de auditoría aplicables, tales como los planificados por las normas. Si vamos a implementar una norma, entonces que lo hagamos como la norma nos lo indica, con sus buenas prácticas, con sus requisitos, etcétera. Los resultados de la auditoría, ¿cierto? Ya sea interna o externa, y la revisión por las direcciones previas si es apropiada. ¿Listo? Entonces, como tal, el establecimiento del programa es empezar a seguir todo este ciclo de pasos. ¿Listo? Los resultados de una revisión previa al programa de auditoría, ¿quién lo va a revisar? Usualmente es el líder del programa de auditoría. Él debe revisar lo que sus auditores van a hacer, van a presentar sus cronogramas, sus programas y decir, ok, estoy de acuerdo, o debes mejorar tal aspecto, o de pronto estas preguntas pueden ser más robustas. Ese tipo de cosas o ese feedback que da el líder auditor es muy importante. Él es el líder auditor porque tiene la experticia, ¿cierto? Como auditor, conoce la organización y puede llevar que esta auditoría realmente tenga pues un objetivo que se cumple. El idioma, las cuestiones culturales y sociales también es importante, ¿cierto? Que todos hablemos el mismo idioma, si no, entonces buscamos la persona ideal, de pronto que si nuestro auditado habla otro idioma, pues que nos entienda, que la podamos ejecutar, ¿cierto? Las cuestiones culturales, recuerde que cuando de pronto una organización es vamos a estar en todos los países, puede que tengamos diferentes culturas, dialectos, entonces buscar la mejor manera de llegar a estas personas, sociales también. Entonces, todo este tipo de cosas debemos investigarlas. Yo como auditora, ¿quién voy a auditar? ¿Quién es esa persona? ¿La conozco, no la conozco? ¿Dónde se ubica? ¿Dónde vive? ¿Sí? Para entender un poquito más, ¿cierto? Las cuestiones culturales cuando vamos a realizar una auditoría. ¿Listo? Y nuestro dialecto. Las inquietudes de las partes interesadas, los auditados. ¿Tienen alguna queja? De pronto de la auditoría, cómo se ejecutó, algún reglamento, algún requisito que de pronto ellos digan, este requisito no me lo indagaron, ¿sí? Si la organización está comprometida o simplemente nos ven, me van a auditar y es cumplimiento. Puedo ir a presentar la auditoría, pero no le vemos ese valor de pronto agregado de las auditorías como tal. ¿Listo? Cambios significativos en el contexto de la auditoría o de los auditados en sus operaciones, riesgos, oportunidades asociadas. Entonces, cuando tenemos alguna sugerencia, ¿cierto? A nuestro auditado de algún cambio significativo, ya sea en el programa de auditoría o que a él se le presente algo, entonces estos cambios hay que publicarlos, divulgarlos, como cuando hacemos la apertura de la auditoría, indicarle a todo el mundo por qué estamos impactando de pronto mi ejecución del programa, o el auditado si tuvo un problema, cómo podemos apoyar, solventar y no de pronto impactar mi auditoría interna.
¿listo? Si hay oportunidades asociadas o de pronto riesgos, esos son riesgos que se nos están materializando en la auditoría. Entonces, todo esto es súper importante tenerlo presente, ¿listo? Cómo se está ejecutando todo el programa. La disponibilidad de la tecnología de la información, comunicaciones, ¿cierto? Las actividades de auditoría. Entonces, mi canal de comunicación que yo establecí es correo electrónico. Tener presente que el correo ya estén de pronto diligenciados, sepamos de pronto cuál es el objetivo de ese correo, que realmente a todos los remitentes les llegue este correo, asegurémonos que lo abran, que lo lean, que realmente lo entiendan. Si es una reunión que yo voy a hacer donde van a participar todos, entonces que esté la sala disponible, o si es una reunión que esté el link citado, que garanticemos la participación de todos. Entonces debemos tener también la disponibilidad de que todo esté de pronto al día, para que no tengamos sorpresas en el momento que empecemos a ejecutar. ¿Listo? Entonces, la ocurrente deja de sucesos internos y externos, tales como conformidad de los productos, servicios, filtración de seguridad de la información, incidentes, y toda esta información de pronto interna o externa, ¿sí? Cuando nos hacen una auditoría externa, que realmente tengamos toda la información disponible, ya sea un producto o un servicio, que realmente de pronto nos llegue la auditoría externa y no estemos preparados. Internamente puede que yo publique mi programa de auditoría, pero es un proveedor, de pronto envía un documento nomás, así se va a ejecutar la auditoría. Hagámoslo público dentro de la organización. Si tenemos una reunión, expliquemos esta parte externa, que ya sea un proveedor o un ente certificador, qué objetivo va a venir, qué va a hacer dentro de nuestra organización y todos estos parámetros, ¿listo? Para que no nos coja de sorpresa. Y los riesgos y oportunidades de negocio incluyen las acciones para abordarlos, estar preparados. Realmente es como un plan de continuidad de negocio. Siempre estar preparados. Si falla, ¿qué voy a hacer como organización con el fin de garantizar mi objetivo, que es realizar qué? El programa de auditoría. ¿Listo? Cuando yo ya establezco todo mi programa de auditoría, que recordemos es el conjunto, ¿cierto?, de esas auditorías que voy a hacer. Entonces, ¿qué me falta hacer? Realizar realmente o ejecutar una auditoría. Entonces, tenemos un objetivo, ¿cierto? Que es una guía de orientación para una adecuada y correcta o total revisión de cada uno de los procesos, entidades, servicios o productos para asegurar la cobertura total, ¿cierto? De todas las etapas o fases de mi auditoría. ¿Listo? Entonces, es importante que cuando yo ya empiezo la ejecución, yo ya tengo absolutamente todo el programa establecido y voy a hacer que la ejecución para cubrir de pronto todas estas etapas. Importancia, garantizar una buena dirección y control para llegar a resultados deseados. ¿Listo? Entonces, realmente, el resultado de una buena auditoría es que todos hablemos el mismo idioma, que mis auditores y mis auditados conozcan. ¿Para qué? Para que yo, cuando de pronto empiece la ejecución, garantice realmente lo que quiero tener. ¿Listo? Entonces, las fases, el análisis general y el diagnóstico que buscamos en esto, pues realmente que yo como auditor conozca qué voy a auditar, que conozca el proceso, que conozca las personas que voy a auditar. ¿Listo? La planeación específica, entonces, ¿qué día lo voy a ejecutar? Si ya está todo citado, si tengo todos los documentos y si yo estoy preparado y mi auditado también para ejecutarla, que es el tercer paso, ejecutar la auditoría, presentarme, decir el objetivo, de pronto un poquito de resumen de por qué estoy haciendo esta auditoría y empezar ese paso a paso. Lo cuarto, el informe de resultados, pues cómo le fue en esta auditoría, un informe bien planteado con sus hallazgos y oportunidades de mejora. Y por último, como auditor, el seguimiento y las recomendaciones que yo puedo hacer a este proceso o a este servicio o lo que estemos auditando para poder completar el ciclo. ¿Listo? Entonces, en este ciclo, como en este diagrama, podemos ver la fuente de información, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde va a sacar la información? Cuando yo estoy auditando, te digo, la fuente de información puede ser entrevistas, observaciones, información documentada, que yo me empape del proceso como tal, de lo que estoy auditando, que no llegue a improvisar, que no llegue a leer de pronto delante del auditado que quiero conseguir. ¿Listo? Cuando un auditor va preparado, se sabe. ¿Listo? Entonces, lo más importante es cuáles son mis fuentes de información, donde el proceso documentado, los hallazgos del año pasado, los riesgos que se han materializado en este proceso, toda esa información que me ayuda a conocer desde dónde voy a iniciar, que es mi fuente de información, ¿cierto? Entonces, recopilación de un muestreo apropiado, entonces, recopilo toda esta información,
¿cierto? De pronto la que tenga mayor relevancia y para mí realmente como auditor tenga importancia en el momento que voy a ejecutar la auditoría, evidencia de la auditoría. Entonces, si es un proceso, sabemos que debemos recolectar evidencia, se cumpla o no se cumpla. ¿Para qué? Para que esta evidencia nos ayude de pronto a tener mucho más robusto mi plan de ejecución de la auditoría. ¿Vale? Muchas veces cuando presentamos un informe y colocamos un hallazgo de no cumplió, no se evidenció, puede que nuestro auditado diga, yo te mostré la evidencia, ¿sí? Entonces, que para no llegar de pronto a conflictos, ¿cierto?, con el auditado, tratemos de documentar o evidenciar todo en la auditoría. Entonces, pantallazos o de pronto envíame el archivo, ¿sí?, de respaldo al ítem, al numeral o a la pregunta que yo estoy realizando a mi, a mi auditado. ¿Listo? Entonces, evaluación frente a los criterios de la auditoría. Entonces, si mi objetivo es la ISO 9001, entonces, sabes tus documentos, el paso a paso, me mostró la ejecución, tengo evidencia. Y para al final tener que hallazgos de la auditoría o oportunidades de mejora. Con toda esta información que ya recopilé, que conozco, que evidencié en la auditoría, ya puedo decir, tienes hallazgos, no tienes hallazgos, observaciones y puedo definir, ¿cierto? Hacemos una revisión con el auditor y el auditado, indicarle, mira, de toda la fuente de información, de tus procesos documentados, del muestreo, de la evidencia de la auditoría, estos son tus hallazgos y como revisión de todo lo ejecutado en mi programa, en mi plan de auditoría, ¿estás de acuerdo? Ok, estas son las conclusiones de la auditoría y podemos cerrar la auditoría como tal con la persona. ¿Listo? Entonces, importante este ciclo, la fuente de información. Como auditores y como recomendación y experiencia, no lleguemos sin información previa, sin conocimiento previo a realizar una auditoría. ¿Listo? Después de que realizamos todos estos pasos, entonces ya tenemos como tal la ejecución del plan de auditoría. Entonces ya con la ejecución del plan de auditoría, este proceso lo repetimos con todos los planes que yo programé hasta que logremos que el programa se ejecute en su 100%, ¿verdad? La reunión de cierre, porque lo traigo con una diapositiva aparte y muy importante, porque es que la reunión de cierre es súper primordial cuando yo realizo un programa de auditoría. El equipo auditor, ¿cierto?, debe unirse ante la reunión de cierre, ya sea una sola persona o todo un equipo, ¿sí? Indicar, revisar los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información apropiada recopilada durante la auditoría frente a los objetivos de la misma. ¿Cómo nos fue? ¿Cierto? ¿Cuántos hallazgos tenemos en global de todo el programa de auditoría? ¿Cuál fue el hallazgo de pronto o el ítem más incumplido? Este tipo de información nos lleva a concluir cuando hacemos un programa de auditoría. Entre todo el equipo auditor, acordamos las conclusiones de la auditoría, ¿cierto? Teniendo en cuenta de pronto el punto de vista de todo, la incertidumbre del proceso que auditamos. Preparar también recomendaciones en el programa de auditoría para todos nuestros auditados en general. Fomentar el seguimiento de la auditoría cuando sea aplicable. Entonces, indicarles también qué pasa después de que yo cierre la auditoría, cierre como tal el programa de auditoría. Recuerda que si tienes hallazgos posteriores a esta fecha, lo vamos a solventar, ¿sí? O sea, no solamente cerramos y se acabó, no, debemos cerrar todos estos hallazgos. Todos esos criterios de seguimiento deben ser claros para todos nuestros auditados, ¿listo? Después de que hacemos como toda esta recopilación, entonces, ¿qué vamos a presentar? Los hallazgos y las conclusiones de la auditoría en una reunión de cierre a todos los participantes de mi programa. ¿Para qué? Para que todos sepan cuál rol cumplieron, cómo fue la ejecución, si nos fue bien a nivel de compañía, si no nos fue bien, ¿cierto? Y cuáles son los responsables de las funciones o procesos que se han auditado, a quién auditamos, cuáles son todo el equipo auditor, lo presentamos, ¿cierto? Dan las gracias por la participación, las partes interesadas y empiezan realmente con la conclusión real de todo este programa de auditoría para que todos, de pronto el equipo auditor y los auditados sepan que se finalizó el programa de auditoría como lo planeamos, ¿listo? Y si hay alguna observación o algo a mejorar, lo indiquemos, es el momento adecuado para que cada uno de los líderes, ya sea el proceso o la persona que auditamos, todos los hallazgos y sus planes de remediación sepan que los vamos a empezar a ejecutar, ¿listo? Y que les vamos a hacer seguimiento hasta el cierre total.
Entonces, la reunión de cierre es importante porque así como hacemos una reunión de apertura con el programa, la reunión de cierre también es primordial para que ellos sepan cuándo inició, cuándo finalizó y cuál fue como todo el ejercicio que hizo el equipo auditor. ¿Listo? Entonces, recuerden dos conceptos súper importantes, el programa de auditoría y el plan de auditoría. ¿Listo? Entonces, el programa es mi todo, mi plan es algo específico de pronto para un proceso o una persona, ¿cierto? Y las dos, digamos, también reuniones claves, la de apertura y la de cierre. ¿Listo? Entonces, con esto, digamos que como tal, culminamos de pronto la explicación. Ahorita lo que vamos a hacer es una breve explicación dentro de Pirani, cómo podemos hacer un programa de auditoría y un plan de auditoría. ¿Listo? Entonces, vamos a interactuar con Pirani, pero si tenemos preguntas, Nico, las podemos contestar. Espérame, miramos. Yo ahora les paso entonces el link en el chat para que puedan ir a Pirani y hacer el ejercicio práctico de la teoría que nos está enseñando Gerald, pero mientras vamos respondiendo unas preguntitas, Gerald. Acá Perlita nos dice, ¿cómo puede una unidad de riesgos realizar una revisión preventiva y que no aparezca una auditoría? Que no parezca una auditoría. ¿Qué diferencias debería existir? Ok, recuerda que una auditoría, digamos, enfocada en riesgos, tiene todo un programa de auditoría, realmente como se los acabo de explicar. ¿Cómo puedes hacer una revisión preventiva? Yo invito a que hagas un conversatorio realmente con los líderes del proceso, ¿vale? Donde simplemente sea una revisión e indicarle, ven, vamos a validar tus riesgos, voy a validar en tu proceso los diferentes riesgos que yo tengo mapeados, te pregunto, tu proceso se actualizó, hay nuevos riesgos, no hay nuevos riesgos, y en este tipo de conversaciones podemos evidenciar, ¿cierto? Oportunidades de mejora, hallazgos, pero para que no parezca una auditoría como tal. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de programa de auditoría o imponemos como tal, de pronto comunicados de vamos a hacer una auditoría y todo el mundo se alarma, perdemos de pronto esa conexión, esa confianza de que sean abiertos a contarnos qué está pasando en su proceso. Entonces, lo que yo te invito es que las diferencias es que realmente sea un conversatorio, no una auditoría realmente constituida, donde yo haga una reunión de inicio, una reunión de cierre, sino un conversatorio donde yo puedo hablar con los diferentes líderes, con los principales, digamos, participantes del proceso, de pronto, ¿cierto?, de la unidad de riesgos, y digo, ven, cuéntame cómo vas, conoces tus riesgos, los chicos también conocen los riesgos, saben dónde está tu matriz de riesgo, dónde la encuentras, y ese tipo de preguntas nos llevan a esas conversaciones para saber realmente cómo estamos, una revisión preventiva, y de pronto prepararlos a que si ellos se encuentran dentro de esta conversación que realmente su proceso no se está ejecutando bien, pues en una auditoría interna real como tal estén preparados. ¿Listo? Entonces esa es de pronto mi recomendación. Listo, y ahora vamos con una última pregunta, pasamos a la parte práctica y volvemos para terminar de responder las preguntas. Acá Carlos nos dice, ¿cuántos días de anticipación se avisa al líder del proceso que se realizará tareas de revisión en su área? Dale, lo mínimo son 8 días, ¿vale? Recuerde que el programa de auditoría y por experiencia, digamos, se publica el día hoy, 10 de agosto, y mis auditorías comienzan 8 días después, ¿listo? O sea, al menos esos 8 días vamos a dar como tal de pronto de que ellos se programen, se anticipen y puedan como tal, pues, atender nuestra auditoría. Segundo, no seamos de pronto el cronograma muy cerrado, también digamos, cómo podemos empezar a mover. Por eso la reunión de pronto de apertura es importante porque podría pasar que un líder te diga, no te puedo atender en esa semana porque tengo, digamos, no sé, es nómina y realmente esa semana es crítica. Podemos intercambiar con algún otro proceso, ¿listo? Pero mínimo 8 días que el líder sepa para que nos apruebe o nos acepte la invitación, ¿listo? Listo, Gerald, yo en este momento estoy volviéndoles a mandar el link para que puedan entrar a la herramienta. Tenemos todavía 4 preguntas más, pero podemos avanzar con la parte práctica y volvemos para terminar. Claro que sí, Nico. Listo, entonces mientras que Gerald está entrando, comentarles que todas las personas que son nuevas, tal vez es la primera vez que están en una escuela, recuerden que con este link van a poder tener acceso a 15 días gratis dentro de la plataforma, no les va a pedir tarjeta de crédito, solamente los datos básicos, justo lo que está enseñando ahora Gerald, y con eso ya pueden entrar y ver, van a poder tener acceso a todos los módulos que tenemos dentro de Pirani. Tenemos
4 sistemas de gestión más el de auditoría. Tenemos 5 productos ahí y pues van a poder hacer todo, como les decía, todas las funcionalidades que nos va a enseñar ahora Yera. Dale, súper, Nico. Entonces, como le decía Nicole, el link los va a direccionar a crear una cuenta como tal. Si tienen pues el correo atado, pueden iniciar con Google, o si no, un correo y una contraseña y sean de alta en nuestro sistema. ¿Listo? Entonces, cuando ingresen a nuestro sistema, como lo decía Nico, nosotros actualmente tenemos pues varios sistemas de gestión que acá en la parte superior izquierda van a encontrar que es cumplimiento normativo, riesgo operativo, seguridad de la información y lavado de activos. Y por último, nuestro último módulo que hemos sacado, que es auditoría. ¿Listo? El logo es morado, entonces ese es el punto de referencia. ¿Qué tenemos actualmente en el módulo de auditorías? Como les contaba, Pirani está en constante evolución. En este momento contamos con el programa de auditoría y los planes de remediación. Recuerden que estas no son las únicas etapas de una auditoría. ¿Listo? ¿Qué tenemos como tal a mano izquierda en el primer módulo? Procesos. ¿Listo? Recuerde que los procesos son transversales en la organización. Los procesos son ese inicio que nosotros empezamos a validar. ¿Listo? Siempre vamos a tener la misma experiencia. Tenemos un formulario que es crear proceso, donde tenemos un nombre, un tipo, una categoría y una descripción. ¿Listo? De esta manera podemos crear todos los procesos de los diferentes niveles, macroproceso, el siguiente nivel proceso y si a un tercer nivel, subproceso. ¿Listo? Recuerden que nuestra herramienta es customizable. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro formulario de proceso podemos crear otros campos que nosotros necesitemos para obtener toda la información. Por ejemplo, país. Si para mí es importante porque mi organización está a nivel mundial, indicar qué país, de qué país es este proceso, lo puedo hacer para que cada vez mi información sea más completa. ¿Listo? Entonces, mi primer módulo, procesos. Tengo todos los procesos de la organización. Recuerde que los puedo exportar en Excel o también tenemos un módulo de importación masiva en los últimos planes que nosotros tenemos o los planes más grandes. Entonces, vamos a entrar como tal al programa de auditoría. ¿Listo? De esta manera, en todas estas tarjetas vemos todos los programas que yo puedo ir ejecutando en el año. ¿Listo? De las diferentes auditorías que puedo ir realizando. Vamos a validar uno, que es un programa de auditoría de la certificación ISO 9001-2015, que es un ejemplo que le tenemos el día de hoy. ¿Listo? Tenemos un objetivo, entonces, ¿cuál es el objetivo como tal de esta norma y que yo la audite como tal en la organización? ¿Cuál es el alcance? Entonces, voy a auditar todo mi sistema de gestión de calidad y todos los procesos de mi organización. Si tengo documentación, entonces indico que basados en cuál manual o en qué procedimiento de auditoría interna voy a realizar esta auditoría. Me preguntan normas a evaluar. Yo aquí simplemente voy creando diferentes normas, ¿sí? Por ejemplo, y agrego etiquetas. ¿Esto me sirve para qué? Para hacer filtros. Entonces, yo voy a indicar que voy a validar la ISO 9001, la ISO 31000, por ejemplo, y cualquier otra norma interna o externa, como lo queramos llamar, que vamos a evaluar. ¿Listo? La fecha inicio de mi programa, recuerde el todo, fecha inicio, fecha fin, auditoría, si es de primera parte, si es de segunda parte o de tercera parte, esta auditoría, ¿qué auditoría es? Vamos a decir que es de primera parte, que va a ser una auditoría interna. Mi auditor líder, recuerde que es el todo, entonces él es el que va a ejercer como tal el programa y va como tal a, de pronto, a coordinar todos sus auditores y auditados, ¿cierto? Las especificaciones del programa, todas estas recomendaciones, criterios, puntos claves, etapas que vamos a hacer dentro de la auditoría y podemos adjuntar algún programa, ¿listo? Entonces, si yo hice una presentación como inicio o apertura de esta auditoría, la adjunto y empezamos a tener toda la evidencia como tal de mi programa de auditoría. ¿Listo? Recuerdan los pasos que les expliqué en las diapositivas, son estos. Es lo mínimo que ustedes deben garantizar para montar un programa de auditoría. ¿Listo? Ya tenemos el plan de auditoría, ya tenemos el programa, ¿verdad? Ya indicamos cuál es el alcance, cuál es su objetivo, cuáles son sus criterios, quién es el líder de la auditoría como tal, fecha inicio, fecha fin. Entonces ya tenemos como tal nuestro programa. Ya viéndolo así, ven que no es tan complejo de pronto en la teoría, ¿cierto? Vemos que son muchos ítems, pero ya acá viéndolo en un formulario es bastante sencillo. Este es el plan de auditoría que vamos a indicar, agregar planes o a crear planes. Entonces, vamos a agregar un proceso. ¿Cuál es el proceso que va a auditar? Va a decir que es el proceso de tecnología. ¿Quiénes son los auditores? El auditor líder va a decir que soy yo y puede ser que Felipe me acompañe.
¿Listo? Entonces somos 2 auditores para este proceso. ¿Cuándo es la fecha de inicio? Entonces yo dije que ese proceso lo va a auditar entre el 14 y el 17. ¿Y cuál es la fecha real que yo cité al auditado? El 15. Pero recuerdan esos días que yo les dije, tengan unos días como de colchón por si la persona no se puede presentar, es esto. Que la fecha de ejecución sea el 15. Mi auditado no se pudo presentar, yo diga, tengo el 16, el 17 aún para poderlo solventar. ¿Listo? Y así ya creé el primer plan, pero ¿qué le falta a mi plan? De acuerdo de pronto a lo que les expliqué como tal. Las preguntas, ¿cierto? Esos ítems, ¿qué voy a...? ¿Vale? Entonces tengo acá un ejemplo, este, de la ISO 9001, con todas las preguntas como tal. ¿Listo? ¿Qué tiene este plan? La pregunta. Entonces, realmente, ¿qué hacen las preguntas o qué voy a revisar? Darme una guía. Recuerden, dar una guía para que ustedes como tal sepan cómo lo van a ejecutar. ¿Listo? Entonces, una pregunta, una guía o que voy a identificar, ¿cierto? Entonces, de esta manera también podemos colocar qué comentarios tiene el auditado, que nos cuente un poquito. No estoy de acuerdo, no tengo la evidencia, mi proceso se actualizó, pero no pudo ser aprobado por el gerente, entonces me auditaron el proceso desactualizado, ¿sí? Los comentarios del auditor, ¿qué se evidenció dentro de esta pregunta? ¿Qué no le mostró de pronto el auditado? Porque estoy haciendo un hallazgo o una oportunidad de mejora y adjuntar la evidencia. Recuerden que es muy importante adjuntar la evidencia de lo que vamos revisando. El auditado, quién es una o varias personas y qué norma estoy aquí auditando. ¿Listo? Para darle siguiente. En este momento, yo básicamente con esta pregunta y con todo lo que acabo de contestar puedo indicar si eso es conforme o no conforme lo que acabo de auditar de acuerdo a este numeral 4.1. Si es conforme, indicar tiene oportunidades de mejora, observaciones. Si no es conforme, tiene un hallazgo, ¿verdad? Entonces, de esta manera, enlistamos todos estos ítems a evaluar y por cada uno de los procesos vamos indicando si es conforme, no conforme o no aplica. Y es al final que tenemos un listado o el checklist de todo lo que yo audité para este proceso. ¿Listo? Que esto es lo ideal. Tenemos un detalle. ¿Qué nos dice el detalle? Auditamos 46 ítems, tuvimos 10 hallazgos y hallazgos pendientes de pronto por ejecutar esos 10, ¿verdad? Una fecha cronológica, entonces, cuándo se inició, cuándo se finalizó la auditoría, cuándo es la fecha de ejecución de los planes de remediación y empieza a indicarnos como todo este cronograma de pronto, ¿cierto? De este plan de auditoría como tal. ¿Cuál es el proceso? ¿Quiénes fueron los auditores, los auditados y qué normas como tal auditamos? ¿Listo? Entonces el plan de auditoría aquí ya se tiene como tal de pronto completo. ¿Qué más tenemos? De pronto un informe. Cuando yo ya solvento todos mis hallazgos, tengo un informe de auditoría. Esto es súper importante, ¿verdad? Que esto es lo que les presentamos dándole un resumen del plan de auditoría, del proceso, ¿cierto? ¿Cómo les fue? Y Pirani les da como informe de cierre del plan de auditoría. Hoy 10 de agosto lo descargué, entonces hoy se cerró. ¿Qué estamos validando? ¿Cómo se llama el programa? ¿Cuál era el proceso asociado? ¿Quién fue el auditor? Un resumen. Tuviste un ítem evaluado, que es este, el de mejora continua, un hallazgo a ese ítem, ya remediaste un hallazgo, el cumplimiento es 100%, ya no tienes pendientes de este plan de auditoría. ¿Listo? La fecha de inicio y fecha fin y fecha de ejecución. Entonces, todo el programa que ahorita digitamos lo tenemos aquí. ¿Listo? Y este informe es lo que enviamos también a cada uno de los auditados y es nuestra evidencia de auditoría interna para empezar a hacer el cierre del programa. ¿Listo? Entonces, la herramienta les da un plan. ¿Vale? Entonces, si acá están los hallazgos, ¿yo cómo voy a remediarlos? ¿Verdad? Recuerden que nosotros tenemos otro módulo de planes de remediación. Acá simplemente el auditor, perdón, coloca todos los hallazgos, lo que evidenció, diligencia su plan y yo qué voy a hacer como auditado, perdón. Entonces, frente a este plan de auditoría. Entonces, en el módulo de planes de remediación, yo voy a ejecutar mi plan de remediación y voy a decir, yo como líder de proceso voy a hacer un plan de remediación para el hallazgo número 26 del proceso de tecnología. Descripción. Vamos a indicar que durante la validación del sistema integrado de gestión de 61 documentos,
y desgloso. El 11% de los 7 formatos están desactualizados, 49 documentos no cuentan con aprobación y resumo, ¿cierto? Este hallazgo, que fue lo que me encontraron. Fecha inicio y fecha fin de mi plan de remediación como auditado y el responsable de este plan de remediación, y puedo adjuntar evidencia, ¿verdad? Y empiezo a adjuntar actividades. Entonces yo puedo crear actividades con una persona asignada, con una fecha como tal y con alguna evidencia. Entonces, por ejemplo, acá la primera actividad, solicitar documentos. Y de esta manera puedo agregar todas las actividades que me van a ayudar a que mi plan de remediación lo pueda culminar, ¿verdad? Acá en asociaciones dice hallazgos. O sea, estás haciendo este plan de acción o remediación ¿para quién? Acá en asociar puedo ir y buscar como tal los hallazgos que hay creados dentro del programa de auditoría y decir, ok, digamos, este de certificación ISO 9001, ¿verdad? Es parte de lo que me estaban revisando en el programa en el proceso de tecnología, y este fue el hallazgo que me encontraron y lo asocio. ¿Listo? Entonces yo puedo tener un plan de remediación para uno o varios hallazgos. ¿Listo? Y yo como auditado, ¿qué hago? Hago seguimiento a mi plan de remediación hasta que termine, finalizar. ¿Listo? Tiene 2 estados: en ejecución, en revisión o finalizado. Yo lo que busco es que todas mis actividades se cumplan hasta finalizar. Cuando le doy guardar cambios, automáticamente, ¿qué pasa con ese plan de remediación? Se ata al programa de auditoría, ¿verdad? Y en el programa de auditoría es donde vemos si se solventó o no se solventó como tal, o está cerrado todos estos hallazgos, que es ese informe que les mostré ahorita. Porque esto está finalizado, porque cada uno de ellos cuenta con un plan de remediación. ¿Listo? Entonces así lo vemos en este momento. Entonces este hallazgo tiene un plan de remediación. Yo como auditor digo, sí, con este plan de remediación cierro el hallazgo. Recuerde que nosotros también como auditores podemos decir si el plan de remediación nos sirve o no. Si el ítem fue remediado, cuándo se remedió, si tenemos algún adjunto de evidencia, y acá nos aparece el resumen, la no conformidad, que fue lo que evidenciamos, a quién auditamos. ¿Listo? Entonces, de esta manera, entonces, lo primero es el programa de auditoría con todos los ítems, lo que evaluamos. El segundo paso es que los auditados nos hagan un plan de remediación. Y lo tercero es que yo vuelvo como líder de auditoría, reviso e indico si con ese plan de remediación cierro o no cierro el hallazgo, hasta que cierre todos los hallazgos, oportunidades de mejora o observaciones de mi auditoría. ¿Listo? Y ya con el informe que les acabo de presentar, con eso cerramos las auditorías. Actualmente contamos con esos módulos: proceso, programa, auditoría y planes de remediación. A medida del transcurso del año, vamos a sacar otras etapas que les iremos contando como tal frente, digamos, a auditoría, cómo funciona. Módulo de pronto de reportes, ¿cierto? De selección de pronto de auditores y todo este tipo de ítems que nos ayudan a tener una auditoría mucho más robusta y el cumplimiento como tal de todas las etapas. ¿Listo? Entonces, Nico, básicamente, y a todos, esta era nuestra interacción con la herramienta, de pronto teóricamente también en que estamos trabajando con Pirani. Recuerden que tienen una versión gratuita, pueden explorar el programa, pueden crear programas de prueba y conocer todo nuestro sistema de auditoría y también el resto de sistemas que tenemos. Listo, Gerald. Un par de cosas, vamos a terminar de responder las preguntas que tenían ahí por el módulo de preguntas y respuestas. También les he enviado 3 ebooks, porque estaban comentando que sería bueno tener ebooks sobre este tema que está dando Gerald. Teníamos como la trilogía de auditoría, se los he compartido por el chat para que la puedan descargar, son totalmente gratuitos. Y en este momento les estoy compartiendo también la Academia Pirani que están viendo en pantalla, donde pues tenemos como la compilación de todas las cosas que sacamos, los esfuerzos que sacamos semana a semana, en artículos, en ebooks. También vemos las grabaciones de la escuela por ahí, el podcast, los webinars que hacemos de manera mensual, y todo lo van a poder encontrar en el link que les estoy dejando. Vamos con las preguntas mientras que voy respondiéndole a la interna a José. No sé si, Gerald, respondemos al toque la de José, nos está preguntando cuánto vale, por ejemplo, las licencias dentro de Pirani. Podemos mostrar la página web donde dice precios, yo igual lo voy a mandar por interno. Mientras las preguntas, creo que había una pregunta también dentro del chat. Voy a tratar de mapearla también. Súper.
Para la persona que preguntó, dentro de Piranha, acá en la parte inferior tenemos ver planes. Aquí puedes ver todos los planes que tenemos y cada uno de ellos las características que tiene. ¿Listo? Entonces ahí encuentras toda la información de cada uno de los planes que tenemos en este momento. ¿Listo? Esto es riesgo operacional, seguridad de la información, lavado, cumplimiento del normativo y auditoría. Entonces, de acuerdo al sistema que quieras, puedes empezar a validar los diferentes planes anuales, mensuales y poder solicitar también pues mayor información con nuestros asesores con contactar a ventas. ¿Listo? Gracias, Gerald. Justo les estoy dejando en el chat también el link para que vean planes y precios, lo que nos estaba mostrando Gerald, que también lo tenemos en la web, para que lo revisen. Vámonos con las preguntas, Gerald. Acá tenemos una de Felipe, nos dice, ¿es posible realizar auditorías internas en una empresa que tiene desactualizados sus procesos y procedimientos? Es decir, de manera documental se describen, pero en la realidad y actuar se realizan de forma diferente a lo documentado. Dale, Felipe, por experiencia es el momento oportuno para que tú realmente realices las auditorías internas. ¿Por qué? Porque la auditoría interna es para que tú evidencies este tipo de comportamientos. Está documentada mi organización, pero la ejecutan o actúan de diferente manera, ¿sí? Recordemos que es diferente que tú hagas un hallazgo interno, actualices tu documentación, a que de pronto en una certificación externa o un ente externo venga y te diga o te levante un hallazgo. ¿Listo? Entonces, por recomendación, haz la auditoría, la puedes realizar, así sepas que la documentación está desactualizada. Sabemos que a partir de esta auditoría van a salir muchos hallazgos, pero tú vas a poder solventarlo, ¿sí? Internamente y corregirlo. Listo. Gracias, Gerald. Tenemos una pregunta de Julieta. ¿Cómo no confundir el ejercicio de auditoría y compliance? Vale, Julieta, recuerda que, ¿por qué no lo debemos confundir? Porque compliance, cumplimiento normativo, es que yo implemento las normas dentro de mi organización para poderme certificar. Una norma cuando se implementa, por ejemplo, la ISO 9001, tú tienes que levantar documentación, matrices, encuestas, equipo auditor, todo esto que haces para cumplir la ISO 9001 o implementarla como tal es diferente a realizar una auditoría interna. Tú implementas la norma primero y luego sí realizas auditorías internas porque ya preparaste a tu organización, ya cumpliste los criterios mínimos que te pide esa norma para ejecutarla. Entonces, cumplimiento normativo es cuando tú adoptas una norma interna o externa, estipulas actividades para cumplir esa norma interna o externa, ¿sí? Identifica riesgos que te pueden pasar si de pronto pierdes una certificación o te multan o te sancionan, ¿sí? Que eso es un sistema aparte, y ya las auditorías es tú cómo haces para que eso que implementaste en compliance se mantenga y se cumpla a través del tiempo. ¿Listo? Entonces, una etapa de inicio y la etapa posterior que es como de mantenimiento. Acá Ivonne nos está diciendo, en el caso de que las observaciones identificadas no correspondan al área auditada, sino a otra gerencia, ¿también es oportuno involucrarlos en la reunión final? Claro que sí. Por ejemplo, lo que les decía, si cada uno de mis auditados contesta un formulario de cómo le pareció su auditor, si estaba preparado, si no tiene observaciones, es importante que como líder de auditoría a la reunión final indique a todos los involucrados también su equipo auditor cómo fue su rendimiento. ¿Listo? No solamente a los auditados, cómo les fue la auditoría, sino mi equipo auditor, si se desenvolvió, si estaba preparado, cómo como equipo auditor podemos mejorar para la próxima auditoría teniendo en cuenta las recomendaciones, pues identificadas por parte de los involucrados. Listo, Gerald. Entonces, Billy nos dice, ¿es necesario que en una auditoría debe de haber un auditor técnico? Claro que sí. Mínimo, el auditor que expide los hallazgos, oportunidades de mejora, no conformidades, debe ser un auditor técnico, ¿vale? Cuando no son auditores técnicos, van de observadores, ¿sí? De acompañamiento a este auditor técnico para que aprendan, ¿vale? Pero como tal, él no puede emitir un informe de auditoría, porque cuando tú presentas esos informes internos de auditoría a un ente externo, lo primero que te va a pedir de tu equipo auditor son los certificados como auditores técnicos. Listo. Y encontré una pregunta más que se nos había quedado por el chat, es de Marisa, Dale. nos dice, si avisas con 8 días de anticipación, ¿no podemos caer en que solo cubren por la situación de visita y posterior dejan de seguir cumpliendo con los procesos como tal? Ok, listo. Digamos que cuando nosotros hacemos el programa de auditoría, recuerdan los que le mostré ahorita en Pirani,
damos unos días, ¿cierto? Por si algo nos pasa, ¿sí? Internamente sí debemos lanzar políticas de auditoría. Por ejemplo, días de respuesta, día en que yo emita el informe. ¿Qué pasa si mi líder de proceso que está auditando no contesta mis hallazgos? ¿Vale? Cuando nosotros hacemos estas políticas internas con tiempos establecidos y responsabilidades y criterios, realmente, y la alta gerencia nos apoya, que eso es cultura gestión, ¿sí? Realmente toma poder, ¿vale? Si nosotros no realizamos este tipo de políticas para que de pronto todos los actores de mi programa de auditoría realmente vean su responsabilidad y su rol tan importante, podemos tener escenarios donde va la auditoría, pero nunca más nos volvió a contestar, ¿listo? Y realmente no cumplimos con el objetivo de la auditoría. Entonces es importante que estas políticas internas se establezcan a nivel de auditoría. Genial, Gerald. Gerald, pues tenemos un par de minutos más. Creo que ya respondimos todas las preguntas que teníamos del público. Y algo que nos habían pedido también en encuestas pasadas es poder ver un ejemplo corto y práctico sobre algún sector en particular. Entonces me encantaría, por favor, pedirles a los participantes si nos pueden decir, no sé, de un sector o un ejemplo al que quieran aplicar, por ejemplo, dentro de Pirani, cómo podrían hacer su proceso de auditoría. Y acá lo hacemos en conjunto, que no nos tome más de 10 minutos, algo súper rápido. Ahí los espero en los comentarios mientras que vamos a la herramienta. ¿Qué te parece, Gerald? Dale, claro que sí. Ahí nos vamos, programas de auditoría. Listo. Pues ahí en el chat nosotros esperamos si es que desean participar y hacer un ejercicio práctico o una simulación de lo que podría ser dentro de su sector o dentro de su organización un ejemplo de programas de auditoría. Si no, pues ya podemos, esperamos. Igual, recuerden que los programas de auditoría no siempre van orientados a una norma, ¿sí? Digamos externa, como las ISO. Simplemente también internamente, si nosotros queremos ejecutar, no sé, digamos al proceso financiero, una auditoría, porque queremos validar realmente que esté ejecutando su paso a paso, que tenga todos los informes, etcétera, lo podemos hacer, ¿vale? Podemos, es decir, simplemente en la pregunta voy a validar los cálculos de la nómina y ese va a ser mi objetivo de esa auditoría, que los cálculos de nómina realmente se ejecuten como deberían ser. Ese tipo de auditorías internas también las podemos realizar, ¿listo? Ahí como de pronto es salvedad, de pronto que el ejemplo fue en una ISO, también se pueden hacer diferentes. Auditorías específicas del área de marketing, que nos colocaron ahorita aquí como en el chat. Entonces, del área de marketing, algo crítico que tú tengas en tu proceso. Entonces, si tú dices es que en el área de marketing, por ejemplo, no tenemos como tal una carpeta, ¿sí? Sino cada uno tiene una carpeta en su escritorio y realmente de pronto marketing nos dice, yo guardo mi evidencia en esa carpeta, pero yo desconozco, soy ajena como auditora, que marketing cumpla ese proceso a cabalidad. Voy a revisar que marketing realmente cuando realiza de pronto una campaña, tenga todo el proceso, que se la aprueben, que la aprueben presupuesto, que la ejecute, que la comunique, etcétera. Entonces nosotros, digamos, al proceso de marketing podemos hacer una auditoría de las actividades críticas que tenga ese proceso como tal. Entonces, por eso les decía, no simplemente es una norma o una norma para auditar, de esas cosas críticas y claves que yo necesito auditar y como tal hacer ese paso a paso y certificar que ese proceso lo está cumpliendo. ¿Listo? Entonces, cualquier proceso lo podemos auditar y esa es mi recomendación en esas de pronto brechas o puntos críticos que tengan como tal o falencias que sepamos que tienen. Entonces, si yo conozco tanto el proceso que sé que el proceso de marketing no está ejecutando tal actividad crítica como debe ser, voy, audito y realmente hago que él remedie la acción y cumpla como tal con la ejecución que yo espero. Listo, Nico. Creo que no tenemos más preguntas. No, solo nos ponían como ejemplos de a lo que podríamos hablar ahora, como el ejemplo de marketing que estabas respondiendo. Entonces, muchas gracias, Gerald, por este espacio, por compartir con nosotros este importante tema, que todo el mundo lo estaba esperando. Ya les digo que me escribieron mucho en encuestas que querían hablar de auditoría y por eso lo traemos ahora a la mesa. Recuerden que
hablando de las encuestas, me sirven demasiado para poder ver qué otros temas les podría interesar, que me cuenten qué les ha parecido la charla, qué podríamos seguir mejorando, todo esto para poder brindarles el mejor contenido, como siempre les cuento. Entonces, ahí estamos esperando sus comentarios. Al finalizar recién de este webinar, les va a estar saliendo en la misma plataforma de Zoom en la encuesta, porque hay personas que me han preguntado que no sabían dónde llegaba la encuesta, es acá mismo, así que no se preocupen. Y bueno, conmigo será hasta el próximo jueves. Muchas gracias, Yera. Gracias, Nico, y a todos, que estén bien. Chao, chao.